El inciso B de nuestra fase de exploración dentro de Prepárate para analizar dice que un número consta de dos cifras cuya suma es 9. Si se invierte el orden de las cifras, el resultado es el número dado más 9 unidades. Halla el número. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es determinar las incógnitas que se plantean en el problema. Aquí el problema dice que un número consta de dos cifras, entonces vamos a llamar a la variable x, a la incógnita x, que sea la cifra de las decenas, y la variable y o la incógnita y, que sea la cifra de las unidades. Entonces el número buscado para este caso en el inciso B es un número que viene de la forma XY, o que es lo mismo desde el punto de vista de notación polinomial a 10x más y, puesto que la posición que ocupa la cifra de las decenas equivale a 10. Entonces por este lado queda 10 por x, y la y, que es una cifra que ocupa la posición de las unidades, es una posición que tiene un valor de 1, y 1 por y pues nos da como producto y. Entonces el número buscado viene de la forma xy, o lo que es lo mismo 10x más y. En ese orden de ideas, ahora vamos a montar el sistema de ecuaciones 2×2 de acuerdo con el enunciado. Entonces dice que un número consta de dos cifras cuya suma es 9. Entonces en la primera ecuación montamos que la suma de la cifra de las decenas más la cifra de las unidades nos da en total 9. Entonces concluimos que un número consta de dos cifras que son xy, cuya suma más, eso quiere decir que x más y es 9. Entonces tenemos la primera ecuación, que x más y igual a 9. Ahora continúa el problema planteándonos que si se invierte el orden de las cifras, quiere decir que el número ya no es 10x más y, sino que va a ser 10y más x. A eso hace referencia a que si se invierte el orden de las cifras, entonces tenemos que el resultado es el número dado. El número dado es 10x más y, entonces planteamos la segunda ecuación, 10y más x, puesto que se invirtió el orden de la cifra, es igual a 10x más y, porque dice que el resultado es el número dado más 9 unidades, quiere decir que le sumamos 9 unidades, más 9, entonces la segunda ecuación nos queda 10y más x igual 10x más y más 9 como segunda ecuación. Esto es lo que quiero que visualicen en esta fase de exploración en Prepárate para analizar, que identifiquen qué son los sistemas de ecuaciones lineales 2×2. Recuerde que un sistema de ecuaciones lineales 2×2 hace referencia a dos ecuaciones con dos incógnitas o variables. Las incógnitas o las variables son x y y, donde x está jugando el papel de cifra de las decenas y y está jugando el papel de cifra de las unidades, y el objetivo es hallar las incógnitas o las variables, es decir, los valores de x y y que cumplan la condición de este sistema de ecuaciones lineales 2×2. Recuerde que para solucionar un sistema de ecuaciones lineales 2×2 existen varios métodos. El primer método es el método gráfico, también está el método de igualación, sustitución, reducción, determinantes, en fin. Entonces vamos a darle solución. Voy a plantear el resultado, puesto que, como ya había comentado, el objetivo primordial de esta fase de exploración es que ustedes identifiquen qué es un sistema de ecuaciones lineales 2×2. Les voy a plantear la solución de una vez, donde x es igual a 4 y y igual a 5. Eso quiere decir que el número buscado es 45, puesto que el número viene de la forma xy. Entonces vamos a verificarlo aquí, esta solución que cumpla este sistema de ecuaciones lineales. X es igual a 4, reemplazamos, y y igual a 5, reemplazamos también con la y esta primera ecuación nos queda 4 más 4 más 5, y 4 más 5 nos da un total de 9. Quiere decir que la solución cumple para la primera ecuación, pero también debe cumplir para la segunda ecuación dentro del sistema de ecuaciones lineales 2×2. Tenemos 10y, como y equivale a 5, 10 por 5, por este lado tenemos 50 más 4, 50 más 4 nos da un total de 54. Entonces aquí en el lado izquierdo de la ecuación tenemos 54, y obligatoriamente nos tiene que dar 54 también en el lado derecho de la igualdad. Entonces vamos a ver, vamos a reemplazar la x por el 4, nos queda 10 por 4, por este lado 40 más 5, 45 más 9,
para un total de 54. 54 es igual a 54, quiere decir que esta solución cumple también a la segunda ecuación. Conclusión, el número buscado según el inciso B de nuestro prepárate para analizar es 45. Ahora continuamos con el inciso C. Nos dice que cuánto pesa cada galón de aceite y cada saco de arroz en las siguientes balanzas. Entonces aquí este problema sí lo vamos a solucionar en su totalidad. Entonces aquí nos plantean dos balanzas y antes de montar el sistema de ecuaciones lineales 2×2, primero debemos determinar las incógnitas que se plantean en el problema a través de las variables. Entonces nos están preguntando cuánto pesa cada galón de aceite y cada saco de arroz. Entonces vamos a llamar a la variable X el saco de arroz y la variable Y que haga referencia al galón de aceite. Entonces ya con la determinación de las incógnitas por medio de las variables, procedemos a montar el sistema de ecuaciones lineales con el enunciado. Entonces, volvemos a leer. Dice, ¿cuánto pesa cada galón de aceite y cada saco de arroz en las siguientes balanzas? Entonces, tenemos la primera balanza que está en equilibrio y vemos que el saco de arroz es igual a 2 galones de aceite más 10 kilogramos. Este primer gráfico o esta primera balanza, traduciéndolo a un lenguaje algebraico, quedaría de la siguiente manera. X que hace referencia al saco de arroz, X igual a 2Y, porque Y es, ya lo habíamos planteado o lo tenemos planteado que es el galón de aceite. Entonces tenemos 2Y más 10 kilogramos. Entonces la primera ecuación quedaría X igual a 2Y más 10. Aquí en la segunda balanza podemos deducir la segunda ecuación del sistema. Entonces tenemos el saco de arroz es igual, porque está en equilibrio la balanza, a 3 galones de aceite más 2 kilogramos. Este gráfico, ya traduciéndolo a un lenguaje algebraico, me quedaría X igual a 3Y, porque son 3 galones de aceite, 3Y más 2. Entonces lo tenemos aquí por este lado. Conclusión, el sistema de ecuaciones lineales quedaría de la siguiente manera. X igual a 2Y más 10, que sería la primera ecuación, y X igual a 3Y más 2. Entonces, cabe destacar que para solucionar un sistema de ecuaciones lineales, pues existen diferentes métodos. Está el método gráfico, el de igualación, sustitución, reducción, determinantes, en fin. Para solucionar este problema, vamos a usar el método de igualación. Vamos a aprovechar que en ambas ecuaciones ya está despejada la variable X. Entonces, para resolver un sistema de ecuaciones lineales por el método de igualación, se llevan a cabo los siguientes pasos. Primero, se despeja una de las dos variables en las ecuaciones dadas. Ese primer paso ya lo tenemos. Por eso es que ya pues estamos utilizando el método de igualación. Se nos facilita un poco más trabajarlo por este método. Ya tenemos despejada la variable X en ambas ecuaciones. Quiere decir que el primer paso ya está. Vamos a leer el segundo. Dice que se igualan las expresiones obtenidas en el primer paso y se resuelve. Entonces, como en la primera ecuación ya tenemos despejada la variable X, o sea, lo que equivale al saco de arroz, y la segunda ecuación también está despejada la variable X, entonces igualamos. X igual a X, tenemos la X de la segunda ecuación, 3Y más 2, y esta la igualamos con el equivalente de la X, pero de la primera ecuación, 2Y más 10. Entonces, aquí ya me queda una ecuación para despejar la variable o para hallar la variable Y.
Eh, Sabemos que para solucionar este tipo de ecuaciones existen dos enfoques. El primer enfoque es interpretar la ecuación como si fuera una balanza, y existe un segundo enfoque que, que es que plantea que cuando está sumando pasa al otro lado a restar, que cuando está restando pasa al otro lado a sumar, que cuando está multiplicando pasa al otro lado a dividir, y que cuando está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar. Entonces vamos a tomar el segundo enfoque, vamos a hallar el valor o a despejar y. Entonces este 2y, como está en el lado derecho de la igualdad, pasaría al lado izquierdo a restar. Y este 2, como está sumando en el lado izquierdo, pasa al lado derecho a restar. Entonces tenemos 3y menos 2y igual a 10 menos 2. 3y, operamos las y. 3y menos 2y me va a dar una y una y es como tener y. Igual, operamos esta diferencia, 10 menos 2 me da una diferencia de 8. Ya tenemos y igual a 8. Ese 8 quiere decir que cada galón de aceite pesa 8 kilogramos. Entonces, vamos con el tercer paso de la aplicación del método de igualación para solucionar este problema. Se encuentra el valor de la otra variable reemplazando en alguna de las ecuaciones despejadas el valor de la variable encontrada en el segundo paso. Entonces vamos a reemplazar este y igual a 8 en cualquiera de estas dos ecuaciones. Entonces vamos a trabajar en la segunda. Dice que x es igual a 3y más 2, ya la tenemos aquí planteada, y reemplazamos. Entonces vamos a hallar el valor de la variable x, o sea, el valor del peso del saco de arroz. Entonces tenemos x igual a 3 por 8, aquí hacemos el reemplazo, 3 por 8, 24, más 2, nos quedaría x igual, sumamos 24 más 2 para un total de 26. ¿Qué es lo que quiere decir este 26? Que 26 es el peso del saco de arroz. Entonces, conclusión, x igual a 26, que hace referencia al saco de arroz, y y igual a 8, que hace referencia al peso de un galón de aceite. Entonces tenemos que, por último, se verifican las soluciones. Entonces vamos a verificar la solución en el sistema para estar más tranquilos si lo que hicimos está bien o no. Entonces, reemplazando, vamos a verificar, tenemos que x igual a 2y más 10, x que es igual a 26. Y tenemos por este otro lado 2 por 8, 2 por 8, 16, más 10, 26. Quiere decir que la primera ecuación cumple las expectativas, se cumple en la primera, y vamos a verificar para la segunda ecuación. Reemplazamos x, que equivale a 26, que es el peso del saco de arroz, igual a 3y. 3y, 3 multiplicado con 8, 24 más 2, 26. También se cumple en la segunda ecuación. Quiere decir que lo que trabajamos está bien. Y conclusión, x igual a 26. El saco de arroz tiene un peso de 26 kilogramos. Y y igual a 8. Se interpreta que cada galón de aceite tiene un peso de 8 kilogramos.